pues vamos a dar un pequeño repaso sobre algunos temas nacionales y locales de interés. Primero que nada, nos vamos a lo local. Las autoridades de Oaxaca responden ante las demandas sociales, asegurando que Oaxaca es el paraíso terrenal. No solo no pasa nada malo, sino que pasa todo lo bueno. Incluso hasta las personas defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de una ejecución extrajudicial en la administración morenista revivieron gracias al poder de la primavera oaxaqueña. Incluso después de su resurrección, ahora son protegidos por el mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, dice el gobernador. Ojalá fuera así, pero son 24 personas defensoras de derechos humanos las que han sido víctimas de una ejecución extrajudicial en lo que va del mandato de la actual administración morenista. 17 indígenas del Movimiento Unificado de Lucha Triqui, 2 indígenas del Consejo de Comunidades Indígenas de la región Los Iches y Sierra Sur, un defensor de derechos humanos del Frente Popular Revolucionario y uno del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo, Unidad Patriótica, y 3 personas defensoras de derechos humanos. Puede que no nos crean, pero en los dos anteriores informes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en los años 2023 y 2024 están los nombres, el día en que ocurrió esta grave violación y la organización. Y si a pesar de eso aún hay incredulidad y están convencidos de que no fueron víctimas de una ejecución extrajudicial en Oaxaca, podemos darles el enlace de la nota periodística e incluso el contacto de los familiares o sus organizaciones. Mira que decir que en Oaxaca todo es mejor si es una mentira del tamaño del viejo PRI. Y hablando de tamaño engendro y muertos vivientes, ¿no vieron la noticia de que los grandes sindicatos nacionales, desde las entelequias postrevolucionarias que tanto daño le han hecho a los trabajadores mexicanos, los sindicatos que alguna vez fueron independientes y hoy son neocharros, y los nuevos proclives a las 4T de impresentables rancheros de la Jusco, se reunieron para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, hasta las declaraciones me recordaron las intervenciones de Fidel Velázquez, ese sempiterno dirigente sindical que desde los 23 hasta los 97 años fue un fiel soldado del PRI. Ahora un tal Rodolfo González Guzmán, que desde el 2010 es secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, dijo a imagen y semejanza de Fidel Velázquez que a 115 años del pacto de la Casa del Obrero Mundial con el gobierno de Venustiano Carranza, las organizaciones sindicales históricas, las progresistas y de vanguardia, es decir, los charros más viejos, los neocharros y los proclives a Morena, se reúnen para acordar un nuevo pacto con la presidenta Sheinbaum y sin reírse dijo que para que se creen leyes e instituciones y se aseguren los derechos de la clase trabajadora. Hasta me recordó la historia de los 5 lobitos, Lombardo Toledano, Valentín Campa y Hernán Laborde, que todos juntos y desde diferentes posiciones casi aniquilaron la organización del proletariado mexicano. Lo domesticaron en muchos casos y lo eliminaron en algunos. Puros parásitos que dejaron de ser trabajadores para comprarse ranchos magníficos o volverse patrones en alianza con empresas transnacionales. Y ahora se juntan para, dicen ellos, defender al trabajador. En lugar de salir a las calles a reclamar mejores derechos laborales, se reúnen para pedirle, casi suplicarle a la presidenta que les haga caso, que los tome en cuenta como lo ha hecho con los empresarios. De risa o lágrimas, como usted quiera verlo. Lo real es que son todos más charros que defensores de los intereses de los trabajadores. Y hablando de intereses, pareciera que Morena está logrando aprobar todas las medidas contra insurgentes que históricamente la izquierda e incluso ellos mismos cuando no eran gobierno rechazaron tajantemente e incluso denunciaron como medidas contra insurgentes o de control social y represión política. Hablamos de las iniciativas de seguridad e inteligencia que Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados, leyes que regulan las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional en la investigación de delitos, así como las del titular de Seguridad Pública para la recopilación y uso de información de inteligencia y contrainteligencia contra la delincuencia organizada nacional e internacional. En dichas propuestas, la nueva izquierda tiene la intención malsana de hacer el registro de todos los usuarios de las líneas telefónicas, medida no solo contra insurgentes, sino incluso inconstitucional, pero bueno, todo es permitido si se trata de medidas especiales para supuestamente acabar con la delincuencia organizada que todos sabemos es manejada desde las altas esferas de las castas políticas, económicas y militares que se han purificado obteniendo su credencial de afiliación a Morena. Y la otra iniciativa le da facultades al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para solicitar la información biométrica y bancaria de, vamos a decirlo así, supuestos delincuentes,
Parece que el gobierno no sabe que estas medidas siempre se han usado en contra de quienes protestan y no en contra de los delincuentes de cuello blanco que estuvieron en la reunión nacional de sindicatos o en los gobiernos de Chiapas y Oaxaca. Y para acabar, y para que otra vez no digan algún despistado que somos la derecha atacando a la sacrosanta socialdemocracia, por ahí están las declaraciones de los magistrados federales en plena derrota política, quienes dando patadas de ahogado dicen que su derrota significa que la república, el Estado de Derecho, la democracia y la independencia judicial ya no existe más en México. Y además aseguran, sin pena alguna, que la justicia estuvo en el pasado, es decir, con Calderón y Peña Nieto, en manos de gente conocedora. Ahí tengo mis dudas. Honrada y ética. Ahí sí ya sé que son puras mentiras y de las grandes. Que lo que hemos vivido y luchado de manera organizada en todos estos años es en contra del uso faccioso de la ley y de los jueces de consigna. Jamás, salvo contadas ocasiones, aunque no tengo ejemplo de ningún caso, pero para no generalizar que dicen que eso descalifica toda acusación, los jueces sirvieron ciegamente al poder y les fue pagada esa obediencia con la cuchara grande. Eran y siguen siendo, y lo seguirán si no les bajan los onerosos sueldos, solo marionetas del poder en turno que mantienen la injusticia y generan impunidad con sueldos ofensivos para el 75% de la población mexicana que aún no alcanza el límite más bajo de una vida digna. Así que, como siempre, no nos queda de otra, debemos seguir denunciando a lo más podrido del sistema político mexicano, los que se están yendo como estos funcionarios judiciales derrotados, denunciando también lo podrido que queda, disque purificado por el halo divino clorado de Morena, pero que sigue con las mismas prácticas del viejo prianismo y además avalados desde las altas esferas del actual gobierno, y los que aún no tienen puesto pero ya huelen feo. Y la denuncia debe ir acompañada de organización y movilización. De lo contrario, nos quedamos rumiando ideas y avalando con nuestra parálisis la impunidad de los que se van, desplazados por la impunidad de los que se quedan.